Bueno, eskerrik asko Maitane eta egun on guztioi. Yo quisiera compartir con todas vosotras la experiencia que el Servicio Municipal de Deporte puso en marcha en el año 2019 por medio de la campaña Kirol Park. Bueno, si hay algo que caracteriza a la sociedad gasteiztarra es el fuerte arraigo de la cultura deportiva en esta sociedad. Entonces, sin duda, gran parte de este éxito se debe a la política deportiva municipal que se ha basado en el de todo para todas las personas, en la cercanía de las instalaciones y en la disponibilidad de servicios deportivos muy asequibles. No obstante, debemos ser conscientes de que no es una labor exclusiva de las administraciones públicas. Los agentes deportivos privados sin ánimo de lucro también pueden proveer de estos servicios a la ciudadanía y ser grandes protagonistas de la promoción deportiva en la ciudad. Entonces, podemos decir que la fundamentación de la campaña es la colaboración entre el Servicio Municipal de Deportes y los agentes deportivos sin ánimo de lucro. A través de esta relación de apoyo mutuo, el Servicio Municipal de Deporte puede desarrollar sus objetivos, como son ofrecer a la ciudadanía una oferta deportiva más variada y de mayor calidad y fomentar el asociacionismo. A los agentes colaboradores les permite asumir el protagonismo y empoderarse como proveedores de servicios deportivos, a la vez que les brinda una oportunidad de promoción y de crecimiento. En definitiva, es una relación en la cual redunda en un mayor y en un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. La campaña pone el foco en estas 5 ideas que vienen a ser los objetivos de la campaña. Por un lado, dinamizar los espacios urbanos y periurbanos, impulsar nuevas tendencias deportivas que vienen a dar una alternativa al deporte federado que está muy arraigado en las instalaciones tradicionales y que a la vez permiten fomentar prácticas deportivas que nos van a permitir dar una mayor oportunidad de práctica tanto a la mujer como a las familias en el ocio deportivo. Aprovechar la fisonomía de la ciudad. Gasteiz cuenta con muchísimas zonas urbanas y periurbanas que facilitan mucho este tipo de prácticas deportivas. Visibilizar a los agentes a lo que ya están haciendo, a lo que ya venían haciendo y a la vez que a ellos les permite crecer, ¿no?, a través de la captación de personas practicantes. Fomentar la colaboración entre el Servicio Municipal de Deporte y los agentes deportivos sin ánimo de lucro y fomentar la convivencia entre la gente que convive en estos espacios urbanos y la gente que acude a ellos para practicar estas modalidades. Vale, la campaña, la primera vez que se realizó la campaña se estructuró en 2 fases. Una primera fase que se denominó UDA y una segunda fase que se denominó Udazkena. Estas fueron finalmente las actividades que se desarrollaron. Algunas de ellas se desarrollaron en varias jornadas. Al tratarse de una primera edición, lo que se hizo fue hacer una jornada de inauguración en la cual se llevaron a cabo modalidades de exhibición corta que venían a recoger un poco, a resumir lo que era la esencia de la campaña. Finalmente, al final de cada una de las fases, se llevó a cabo una jornada lúdico-deportiva en los grandes parques de la ciudad que tenía como objetivo visibilizar estos espacios como zonas de práctica lúdico-deportiva espontánea, bien en un entorno familiar o con los amigos y con las amigas. Esta primera edición de la campaña contó con la colaboración de estas entidades, 12 en total, sin las cuales no hubiera sido posible desarrollar la campaña. Y la colaboración entre el Servicio Municipal de Deportes y los agentes colaboradores se materializó de la siguiente manera. El Servicio Municipal se puso en contacto con las asociaciones
y con las que quisieron participar se definió un programa de necesidades y de actividades que finalmente fue el que se llevó a cabo. Por otro lado, el Servicio Municipal facilitó todo el material necesario para el desarrollo de estas actividades en la vía pública, como vallas, banderolas, generadores, bueno, lo que hizo falta. También se facilitó el transporte de grandes materiales, como en el caso del street hockey, que requería perimetrar toda la zona de juego. Se facilitó toda la tramitación de todos los permisos necesarios para llevar a cabo estas actividades en la vía pública. Además, se elaboró todo lo que vino a ser la imagen de la campaña, el material publicitario y bueno, unas banderolas que se colocaban en la zona de desarrollo de la actividad para llamar la atención de las personas viandantes. Por su parte, los agentes colaboradores se encargaron de llevar a cabo la actividad, el montaje, el desmontaje que eso pudiera suponer. También se encargaron de aportar material deportivo, en el caso en el que este fuera necesario, y de difundir la propia actividad a través de sus contactos. Vale, como conclusión, pues una vez finalizada la primera edición, se valora que la campaña es positiva, que la filosofía está en la línea con la filosofía del Servicio Municipal de Deporte y que sí se debe seguir adelante con ella, bien cuando surjan nuevas oportunidades o bien a propuesta por parte de las asociaciones interesadas. Algunas de las dificultades que nos hemos encontrado en el desarrollo de esta campaña ha sido la campaña de la comunicación, más bien la publicidad, ¿no? El ser capaces de llegar a las personas destinatarias y, sobre todo, a través de las redes sociales y la climatología. Pues una adversidad con la que cuando tú, en un clima como el de Vitoria, cuando desarrollas una actividad al aire libre, pues es algo inevitable y bueno, hay que ser ingeniosos para poder llevar a cabo una campaña así al aire libre. Retos que se plantean en futuras ediciones para el Servicio Municipal de Deporte, ser capaces de recepcionar las iniciativas o ideas que permitan dinamizar estos espacios y, por otro lado, coordinarse con servicios y departamentos municipales, que en el caso particular de Vitoria son los que gestionan estos espacios en la vía pública. Y, finalmente, quiero terminar con una reflexión. Estamos viendo que la pandemia está acaparando la atención, como no podía ser de otra manera, porque ha sido algo que nos ha puesto a todos en nuestro mundo patas arriba. Y quisiera enseñaros un vídeo que lo voy a contextualizar en primer lugar. Se ve una zona de paso hacia una de las grandes zonas periurbanas, en este caso, donde la ciudadanía de Gasteiz suele desarrollar práctica deportiva. Y estamos en la fase 0. Salimos del confinamiento y es el momento en el que nos permiten llevar a cabo actividad deportiva por franjas horarias y por edad. Bueno, es media hora en la que se ve una frenética actividad. A ver, os salgo de aquí. Y bueno, pues la reflexión es que la pandemia ha puesto en jaque la salud de la humanidad, nos ha obligado a confinarnos a toda la sociedad. Y la respuesta de la sociedad ha sido que reconquistar esos espacios urbanos y periurbanos que por un tiempo se nos han estado negando y la práctica de actividad física como medida de preservación tanto de la salud física como mental. Entonces,
La reflexión que yo hago al respecto es que campañas con las características de Kirol Park suponen ahora mismo una gran oportunidad porque están en consonancia con lo que está demandando la sociedad, con lo que está valorando en estos momentos la sociedad, que es la práctica de actividad al aire libre y la salud. Y esto ha sido todo. Eskerrik asko zuen arretagatik.